Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título El liberalismo desde el materialismo político. Entrega que viene a conformar la segunda respuesta al liberalismo de Juan Ramón Rayo. Antes de empezar, quiero incidir en que el materialismo filosófico, que es el sistema iniciado por el filósofo español Gustavo Bueno, puede resultar antipático en el siguiente sentido. Atención. A saber, que en su base, en la base del sistema, no hay ninguna idea sublime que lo sostenga. En la base del materialismo filosófico no está la idea con mayúsculas, de libertad, ni la idea de igualdad, ni la idea de justicia, tampoco está la idea de Dios. Lo único que está en la base del materialismo filosófico es la dialéctica. Eso quiere decir que el sistema opera desde el método apagógico, que es un tipo de razonamiento lógico que tiene que tener en cuenta las diferentes tesis que van saliendo al paso y optar por la más potente o por la que menos contradicciones tenga. Es decir, se decanta por la explicación más potente de la realidad, no por la más bonita o por aquella que nos caiga más simpática, sino por aquella que mejor explique los fenómenos de nuestro presente en marcha. En este sentido, asimismo, el materialismo filosófico es actualista, porque tiene que tener en cuenta las distintas transformaciones que van dándose en la realidad. Tiene que valorar, por ejemplo, el cambio que se está produciendo a escala internacional desde un modelo económico industrial y financiero hacia un modelo económico cada vez menos industrial, cada vez más financiero y cada vez más centrado en los servicios y las tecnologías. Una vez aclarado que no buscamos ser complacientes y que el materialismo filosófico no es una filosofía difícil, es una filosofía que de hecho postula que lo que es cognoscible por un sujeto tiene que ser cognoscible por cualquier sujeto. Eso sí, para acceder a la dialéctica hay que tener el estómago fuerte. Pues bien, una vez hecha esta aclaración, añadiré que se pueden criticar todas las distintas generaciones de izquierdas, así como todas las diferentes modulaciones de la derecha en sentido político. A este respecto, conviene aclarar, antes de empezar, que el término liberalismo es polisémico, equívoco, en la medida en que cuando decimos liberalismo podemos estar refiriéndonos a ámbitos muy diferentes. Liberalismo filosófico, liberalismo económico, liberalismo teológico, etc. Aquí vamos a adoptar una perspectiva ética, objetiva, desde las coordenadas del materialismo filosófico, y vamos a entender el liberalismo como una filosofía política. Pero para el materialismo filosófico la política es tridimensional, tiene tres capas, ya que el Estado también es tridimensional, y es solo a partir del Estado desde donde la filosofía política cobra sentido. Pero no por estatolatría, como si empezáramos por el Estado porque nos gusta mucho, porque adoramos o idolatramos al Estado. Empezamos por el Estado por un postulado eminentemente nosiológico. Toda filosofía es un saber de segundo grado a partir de realidades tecnológicas, prudenciales e institucionales de primer grado. Y ese primer grado en la filosofía política es esencialmente el Estado como institución. Esto ya nos coloca frente a la inmensa mayoría de los liberales que tienden a definir lo político desde posiciones no políticas, y así se habla de que lo político tiene que ver con el poder, entendido como la capacidad de los sujetos para influir en la conducta de otros sujetos. Esto nos mantiene en la escala etológica, que no se resuelve apelando al por encima de la voluntad o frente a la resistencia de los otros. No, así no se resuelve la escala ni se supera la escala etológica. Definir el poder como la capacidad de influir en la conducta de otros sujetos por encima de la voluntad o la resistencia de estos implica ya sustancializar la voluntad y acabar reduciendo el poder a una especie de psicoanálisis de la subjetividad, esperando captar cómo dicha subjetividad está influida por un fantástico poder envolvente. De esta manera acabamos viendo poder y coacción por todas partes, ya que los sujetos humanos interaccionamos continuamente con los otros. Y esto implica necesariamente querer cambiar sus voluntades.
Pero atención, porque no negamos este componente etológico ni psicológico del poder. Lo que negamos es que por sí solo pueda definir la escala política. Es más, suponemos que este componente etológico del poder, como disposición de unos sujetos sobre otros, debe quedar incorporado a nuestra definición política. La definición etológica debe ser incluida y superada en una escala que se diferencia de otras manifestaciones del poder. Superación dialéctica que ha sido realizada no en nuestra mente, sino en la misma realidad histórica, como reestructuración de las sociedades preestatales. Lo político aparece así cuando surgen planes y programas que conduzcan a conformar el orden o subsistencia de una sociedad que se haya apropiado de un territorio. La escala etológica se transforma cuando en el control de unos individuos sobre otros se incluye la pluralidad de grupos y la apropiación permanente de un territorio común que hay que administrar y defender del resto de sociedades del entorno. Surge entonces el Estado cuando las sociedades humanas alcanzan tal grado de complejidad que en ellas aparecen divergencias entre capas o grupos, divergencias que hay que coordinar, sin presuponer que esta coordinación sea armónica, sino conflictiva en la mayor parte de los casos. Este ordenamiento social supone un recorte del territorio, separando así a los grupos humanos, que aunque sean heterogéneos y estén enfrentados entre sí, están bajo un mismo ordenamiento y se enfrentan a aquellas sociedades que se le oponen al caer bajo otro ordenamiento. Y este comentario se lo dedico especialmente a Leire Kial, que la semana pasada sostenía en Twitter que el Estado surgía por una especie de voluntarismo político. No, en el origen del Estado siempre está la dialéctica. Le dedicamos este comentario y los que siguen. El materialismo filosófico presenta una teoría del Estado, un modelo canónico genérico de la sociedad política que puede ser aplicado a cualquier forma de gobierno, ya sea democrático, aristocrático, dictatorial, monárquico, etc. Sin una teoría del Estado es imposible siquiera empezar a hablar de política. Por ejemplo, Gustavo Bueno analiza en sus libros, y con muchísima precisión, la idea de eutaxia, término que ya fue empleado por Aristóteles, pero que Bueno redefinió en relación al parámetro de la duración. Esto es, entendiendo la eutaxia como la conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo. La eutaxia implica que en los planes y programas políticos del grupo o grupos que dirigen una sociedad no se tenga previsto, atención, no se tenga previsto ni se pueda perfilar en un horizonte cercano un cierre de dichas prolepsis, esto es, de dichas planificaciones, que no se pueda ver, por decirlo en palabras sencillas, el fracaso, el cierre de dichos planes y programas de futuro. Dicho de otra manera, la eutaxia implica que el colapso de dicha sociedad política no se pueda prever en términos de dichos programas y planes políticos. Yo creo que Rayo ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Me estoy refiriendo al secesionismo y también estoy atacando la idea de la autodeterminación de los individuos o de no se sabe muy bien qué pueblos prístinos, ¿verdad? O con no sé qué derechos históricos que tendrían por ahí. Efectivamente, la estructura territorial del régimen del 78, que objetivamente concede cada vez mayores competencias a las comunidades autónomas, como estamos viendo últimamente en las noticias, pues bien, esta estructura territorial configura, prevé, deja perfilada una fragmentación de la soberanía nacional. Está ahí a la vista de todos. Y el propio modelo federal asimétrico que pregona el PSOE, que también gusta mucho en Podemos y que siempre fue el modelo de Izquierda Unida, forma parte de la línea oficial del partido, al declarar expresamente que España es un Estado plurinacional. En resumidas cuentas, desde al menos 40 años, los planes y programas de nuestros gobernantes permiten prever, en términos de sus planificaciones o prolepsis, el colapso de la sociedad política española, su fragmentación.
Y también dentro de esta serie de capítulos vemos cómo está involucrada la ideología del liberalismo al apelar a no se sabe muy bien qué conciencia subjetiva y qué autodeterminación del individuo soberano. También hay que apuntar que la eutaxia no es una forma abstracta que puede hacerse descender artificialmente sobre una sociedad política u otra, sino que la eutaxia se predica de cada sociedad o estado en particular, pues necesariamente atiende a las condiciones históricas, políticas, económicas, sociales, artísticas, incluso religiosas de cada sociedad política concreta en su conjunto. Y es importante remarcar esto de en su conjunto, porque eutaxia no significa armonía, ni sociedad perfecta, ni paz perpetua entre clases sociales, ni cosa parecida. Precisamente a través de la eutaxia, una sociedad política es capaz de organizar sus propias divergencias para que haya una cierta estabilidad. Esto es, debe poder controlar de alguna manera tanto sus dialécticas internas de clase como sus dialécticas externas con otros estados. Dicho en palabras de Daniel López, una sociedad no es eutáxica porque dure en el tiempo, sino que dura en el tiempo porque es eutáxica. En resumidas cuentas, desde el materialismo filosófico entendemos el cuerpo político como un cuerpo compuesto por partes divergentes. La propia actividad política consiste en que haya convergencia, en que haya eutaxia. El fin de la política es la eutaxia. Pero cuando la convergencia no llega, entonces impera la fuerza, e incluso la guerra, que no es sino la continuación de la política por otros medios más expeditivos. La política real es una dialéctica, una lucha entre estados o imperios, y por supuesto es una lucha dentro de los mismos, entre sus paisanos. Apelar aliciescamente desde el pensamiento alicia a un presunto espíritu de concordia es como tratar del sexo de los ángeles, mientras el francés trata de deshacer los restos del Imperio Español en 1808, o mientras el catalán separatista busca demoler a la nación española en 2021. Lo político, por tanto, hace referencia al Estado, y esto nos separa ya de posiciones como las de Juan Ramón Rayo, para que una mafia o una iglesia son ya organizaciones políticas, o para quien un proceso secesionista es ecualizable a un divorcio. La Iglesia Católica, por ejemplo, es política solo en la medida en que ejerce control sobre el Estado o su pontífice es jefe de Estado, de los estados pontificios primero y luego del Vaticano. Por consiguiente, toda filosofía política es filosofía que tiene como esencia el Estado, aunque no solo trate de él. Por ello, cuando hablamos del liberalismo político, queremos decir lo siguiente. El liberalismo político es a su vez un movimiento político que mantiene una posición sobre la economía. Estamos hablando de la capa basal del Estado. También tiene una posición sobre los aparatos burocrático-administrativos del Estado y sobre cómo se organizan los ciudadanos respecto a él. Hablamos de la capa conjuntiva del Estado. Y también tiene una posición en relación a la defensa y las relaciones internacionales con otros estados. Nos referimos a la capa cortical del Estado. Una vez hecha esta aclaración, a saber que hablamos de liberalismo político, porque lo sepan o no lo sepan, pues hay una cierta concepción filosófica, una cierta filosofía política, una cierta concepción del Estado, apelando de hecho a estas tres capas del Estado, la capa basal, la capa cortical y la capa conjuntiva. Pues bien, una vez hecha esta aclaración, comenzamos por el principio otra vez. Y comenzamos diciendo que el liberalismo es un embrollo, pues empieza siendo una generación de izquierda contra el antiguo régimen y contra los defensores del mismo, como serían por ejemplo los carlistas. Los liberales se posicionan contra los carlistas. Pero a medida que van surgiendo los partidos del movimiento obrero, anarquistas, socialdemócratas y comunistas, los liberales de entonces pasarían a ser una modulación de la derecha. Fíjate tú. Volvemos a empezar. Es ampliamente sabido que el uso político del término liberal surgió en España, en el contexto de la Constitución de Cádiz de 1812. Liberal hasta entonces había tenido dos significados. Uno, el de una virtud, la liberalidad o generosidad. Liberal es así sinónimo de ser generoso. Por otro lado, liberal se contraponía a servil,
como era el caso en el que las artes liberales se contraponían a las artes serviles. Es esta segunda acepción la que cobrará sentido político en el contexto de las revoluciones contra el antiguo régimen. Así, liberal será aquel movimiento político que se opone a la sumisión servil al trono, la monarquía absoluta, y al altar, la Iglesia católica. Los estados del antiguo régimen estaban configurados bajo la idea de orden natural. En el Estado, cada grupo tenía su función, tenía un lugar y a menudo tenía unos fueros, unos derechos y una jurisdicción propia por pertenecer a un determinado colectivo. El sujeto recibía y tenía sus derechos no como individuo, sino por mediación del grupo al que pertenecía, desde la familia, el gremio, el municipio, la servidumbre a un señor, la universidad, la orden religiosa, etc. Cada uno ocupaba un puesto y un fin dentro de un grupo, subordinado a su vez, en última instancia, a las dos sociedades perfectas, como las denominaba la teología católica: el Estado, cuyo fin último era el bien común, y la Iglesia católica, cuyo fin era la salvación universal. Los liberales, mediante sus revoluciones políticas, intentaron acabar con la influencia de estas corporaciones intermedias, así como con la influencia del trono y del altar. Un ejemplo muy bonito de esta intensa dialéctica lo encontramos durante el proceso de consolidación del Estado Nacional mexicano, proceso que vimos el año pasado en este canal, en los capítulos 88 y 89. Ahí veíamos que lo que vino inmediatamente después de la muerte de Benito Juárez fue el largo gobierno de Porfirio Díaz, que representa la transformación de la izquierda liberal mexicana en derecha liberal. Pero sigamos, para acabar, los liberales con esa influencia del trono y el altar utilizan la ideología del derecho natural, individualista, para destruir así la ideología del orden natural del antiguo régimen. Es importante entender que nos estamos refiriendo a un proceso histórico real y no a elucubraciones puramente filosóficas. Al producirse las revoluciones cambia el poder y realmente se limita y acota el poder que tenían estos grupos, gremios, órdenes religiosas, señoríos, etc. Es el momento tecnológico de las revoluciones, por utilizar la terminología de Gustavo Bueno. A nivel nematológico, esto es ideológico, se contrapone a ese orden natural de origen divino el derecho natural individualista. Ahora es el individuo el que tiene unos presuntos derechos previos a la existencia del Estado y de todo grupo intermedio. El Estado se convierte así en algo puramente instrumental al servicio de los individuos, que serán los que auténticamente tengan esos presuntos derechos. Surge así una visión del Estado como si fuera una herramienta que se puede utilizar bien o mal, a favor o en contra de los intereses políticos. Esta visión liberal la heredó completamente el marxismo y casi todas sus corrientes comparten la visión del Estado como algo sobrepuesto a los individuos, es lo que llaman superestructural. Este proceso de transformación del Estado que hemos descrito es el que Gustavo Bueno denomina holización, como proceso de transformación de unas totalidades heterogéneas, el Estado del antiguo régimen con su orden jerárquico y sus fueros, en unas totalidades homogéneas de individuos. Esta transformación no es inmediata, supone un largo proceso histórico y a medida que el liberalismo político ha entrado en conflicto con otras corrientes políticas, ha ido cambiando su posición. Por ejemplo, el liberalismo clásico del siglo XIX, el liberalismo que en España representaron figuras como Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Liberal Conservador, o Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal Fusionista, eran defensores de un Estado fuerte como garantía de la libertad de los individuos. Para ellos, defensa del Estado y defensa del individuo no eran cosas distintas. Esta visión no estaba desprovista de realismo. Las élites liberales del siglo XIX y principios del XX,
dominaban y controlaban los resortes de los estados liberales y por ello no temían la acción del Estado. Pero en la medida en que la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el posterior aumento de derechas no liberales hizo entrar en crisis al liberalismo, el Estado comenzó a ser visto por los liberales como una herramienta peligrosa, que dada su visión instrumental ahora podía ser utilizada por socialistas o antiliberales contra sus intereses. Por eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, irá creciendo un liberalismo cada vez más antiestatista, cada vez más anarquista. Un liberalismo que busca no solo reducir al Estado a su mínima expresión, sino eliminarlo. Paralelamente, el liberalismo había pretendido convertir a la economía en una esfera propia, segregada del resto. Al orden natural divino, que era jerárquico y estaba sometido al bien común y a las ideas cristianas sobre la moralidad, le sustituye el orden espontáneo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues empieza a pensar que el mercado crea como por arte de encantamiento un orden espontáneo, es decir, un orden sin causa externa, un orden que brotaría de la misma naturaleza del mercado. Al mismo tiempo se empieza a pensar que todas las restantes esferas o capas del Estado deberían guiarse por principios de asociación voluntaria o algo así. Los individuos libres se vincularían así los unos a los otros por medio de contratos voluntarios, y el Estado cada vez quedaría más relegado a una situación flotante, externa, que a lo sumo garantizaría que esos contratos pudieran cumplirse. Según los liberales, de este modo el conflicto desaparece o se minimiza, ya que cada uno vería limitadas sus pretensiones por los pactos voluntarios y libres que ha producido en sociedad. Ahora bien, el liberalismo realmente existente, el que realmente ha existido y ha tenido efectividad política, lo que ha hecho ha sido producir ese orden espontáneo mediante leyes estatales, guerra y el imperialismo. Y esto no porque sean malos, malísimos, que también pueden llegar a serlo como cualquiera, sino porque esa es la dinámica y la dialéctica propia de la historia. Fue el Imperio Británico depredador quien tuvo que expandir el libre comercio por el mundo. Y fue Napoleón el que tuvo que expandir la revolución liberal por Europa. En España, el triunfo del liberalismo supuso nada más y nada menos que una guerra contra el invasor francés y 3 guerras civiles para derrotar al antiguo régimen, ni más ni menos. El mercado o el contrato no son realidades previas al Estado, sino que solo existen en el Estado, a través del Estado y por el Estado, guste o no guste. Y no porque el Estado sea una realidad metafísica, una especie de Dios que otorga realidad a las cosas o la encarnación del espíritu absoluto. El Estado es ese complejo de instituciones engarzadas que controlan el territorio y que hacen posible la coordinación de las distintas esferas en las que los sujetos están insertos. Estamos en condiciones, por tanto, de criticar la principal tesis del liberalismo, su individualismo político. Estamos de acuerdo con Rayo en un punto. El individualismo político no es ni atomismo social ni egoísmo ético. El individualismo político concibe al individuo como soberano y sujeto de derechos, y esto es lo que es intrínsecamente erróneo. Ni es soberano ni es sujeto de un presunto derecho natural. Insistiendo en lo que ya desarrollamos en el capítulo anterior, lo primero que hay que decir es que la soberanía, entendida como capacidad para darse leyes a sí mismo, supone un contexto material en que es posible darse esas leyes. Esto es, yo puedo pretender ser soberano para aprender a tocar el violín, pero si no tengo violín o si hay un vecino que me lo impide, pues poco soberano puedo ser. Pero es que además estos conflictos no se solucionan con la autonomía contractual. El contrato, por cierto, presupone una capacidad contractual previa que la otorga el Estado o la comunidad. Al igual que toda propiedad es propiedad solo en la medida en que puedo reclamarla frente a terceros, el Estado que la garantiza. Si no, no es propiedad, es una apropiación que dependerá de la fuerza que yo tenga para mantenerla.
El individualismo político se destruye manteniendo que lo que existe no es el individuo político, sino el sujeto corpóreo, que solo será un sujeto político en la medida en que esté inserto en la maraña de instituciones que conforman el Estado que se ha apropiado del territorio. Decimos sujeto corpóreo y no tanto individuo porque el sujeto no es un átomo. El materialismo pluralista afirma que lo que el liberalismo denomina como individuo, esto es, sin división, es una realidad plural en sí misma. El sujeto no es un individuo porque consta de partes y no solo en lo evidente. Tiene partes como son los órganos, el pelo, las uñas, que se pueden dividir, etc. Sino que consta de partes también en su propia realidad interna, subjetiva o lo que Bueno denomina propiamente M2, segundo género de materialidad. En efecto, no hace falta recurrir al psicoanálisis para el cual el psiquismo estaba dividido en el ello, el yo y el superyo, dejando ya de ser un psiquismo individual, sino por la propia complejidad plural del psiquismo a la hora de tomar decisiones, de conformar la voluntad, los deseos, etc. Las decisiones de los sujetos, lejos de ser simples, claras y distintas, son producto de una complejidad de procesos, tanto internos como externos, en la relación diamétrica que mantiene el sujeto con su entorno. De ahí el problema que le plantea a los liberales la propia idea de contrato. Desde una postura propiamente individualista, uno podría llegar a acuerdos voluntarios con otro individuo en un momento determinado y al poco tiempo cambiar de parecer. ¿Sigue vigente el contrato por el mero cambio de opinión subjetiva y voluntaria? Si afirmamos que no, la misma idea de contrato liberal desaparece al convertirse en algo arbitrario. Si afirmamos que sí, estaríamos ante la paradoja de que el individuo está sometido a sus decisiones pasadas y que por tanto ya no es soberano ni sujeto de derechos que emanaran de su propia voluntad, pues lo que decide en un momento dado ya no puede ser cambiado por él libremente. En resumen, más que existir el individuo sustancia, existe el sujeto corpóreo, que está determinado tanto por los objetos exteriores con los que opera, como por su propia estructura interna como organismo biológico. Si se quiere tener determinado derecho, lo que hay que hacer es construir un entramado institucional que lo garantice. Pretender que estos derechos ya preexisten o que van a conseguirse llegando a acuerdos contractuales sin un tercero, el Estado que los garantice, es dejar que aquellos sujetos que están mejor posicionados por sus propiedades, su familia, sus redes sociales, engullan a los más débiles. Es la libertad del lobo frente al cordero. Para ir concluyendo, haré un breve comentario en torno a una opinión que circula por redes sociales y que viene a decir que sería Gustavo Bueno, el marxista, el que intenta refutar a Rayo. No es el marxismo el que refuta a Rayo, sino el materialismo filosófico, ese que precisamente dio la vuelta del revés a Marx. Aquí viene al caso tratar, aunque sea por encima, el problema del origen del Estado, así como la distinción fundamental que hay que hacer entre apropiación y propiedad. Recordemos que para justificar la idea de la alienación basal, el marxismo recurre a la idea de la alienación en la superestructura. La religión, la filosofía, el arte, la ciencia, el Estado, etc. son vistos como epifenómenos que emergen para justificar el robo primigenio. Son vistas como construcciones para justificar la explotación de los poderosos sobre los oprimidos. También el liberalismo de Rayo entiende al Estado como un ente opresor. Lo que conviene señalar es que para que haya robo, tal y como sostenían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, primero tiene que haber propiedad privada, y esto es lo que no supo ver Marx. Decía Gustavo Bueno, de ahí la distinción que parecía imprescindible para proceder a la vuelta del revés de Marx, la distinción entre la apropiación y la propiedad en sentido estricto. Dicho de otra manera, en el marxismo existen primero las clases sociales y es la clase dominante la que funda el Estado para someter a las otras.
Gustavo Bueno da la vuelta a esta idea. Las clases sociales no son anteriores al Estado. Es el Estado el que se apropia de un territorio y es la distribución desigual de esa apropiación, propiedad privada, la que va definiendo las clases sociales. Por tanto, la dialéctica de clases, que no se niega, está envuelta por la dialéctica de estados desde el principio. Y la dialéctica de estados y de imperios se codetermina con la dialéctica de clases. Lo que realiza Gustavo Bueno es una permutación en el orden. Por un lado, las clases sociales solo pueden operar en el interior de un Estado constituido. Y por otro lado, el motor de la historia no es la lucha de clases, sino que la historia la realizan los Estados y sobre todo los imperios con pretensiones universales. Asimismo, Gustavo Bueno sostiene que estos conflictos no se dan a la escala de la voluntad de los individuos o desde la mala fe en el sentido sartriano, sino que son conflictos objetivos, conflictos dados históricamente, porque los intereses de unos chocan con los intereses de otros, o precisamente porque unos y otros tienen los mismos intereses, tal y como expresaba Carlos I en relación a Francisco I. Decía: mi primo y yo estamos de acuerdo, ambos queremos Milán. Seguimos con nuestras conclusiones para ir cerrando el capítulo y diremos ahora que, a nuestro juicio, un error grande de los liberales, sobre todo de los llamados liberales minarquistas individualistas, como es el caso de Juan Ramón Rayo, pues bien, un error grande está en plantear metafísicamente una hipóstasis del mercado y de la propiedad privada, como si tales cosas fuesen posibles al margen del Estado, o como si el Estado fuese un estorbo para el desarrollo del mercado, para su libertad y funcionamiento, así como para el funcionamiento de la propiedad privada. Frente al feudalismo, el primer liberalismo proclamaba que el individuo, el ciudadano, tenía derecho a la libertad, la felicidad y la propiedad privada, y consideraba que estos derechos eran naturales e inalienables. Y tal y como señalaba Lenin, los economistas ilustrados del siglo XVIII, abrimos comillas, creyeron que la abolición del régimen feudal y de todas sus supervivencias crearía sobre la tierra el reino del bienestar universal, cerramos comillas. La historia del liberalismo es la historia del individualismo propietario o posesivo, pero este concepto es del todo inapropiado, porque en la historia real el liberalismo legitima la expropiación, como por ejemplo la expropiación de los irlandeses por parte del Imperio Británico durante los siglos XVIII y XIX, o la expropiación de los Estados Unidos de Norteamérica de los pieles rojas, por no hablar de la esclavitud de los negros. Es decir, la propiedad de unos supone la expropiación de otros, o como diría Marx, la propiedad de unos pocos es en detrimento de la expropiación de los muchos. Insistiremos por último en que la economía es fundamentalmente economía política y no meramente cálculo mercantil. Es por ello una actividad práctica y no pura teoría especulativa, en la que se pueden segregar a los sujetos operatorios a partir exclusivamente de lo que desde la teoría del cierre categorial llamamos metodologías alfa-operatorias, pues si bien estas metodologías nos excluyen, la economía requiere metodologías beta-operatorias, es decir, metodologías que implican a los sujetos operatorios y que implican además planes y programas políticos de un determinado estado enfrentado a otros estados, etcétera, etcétera, etcétera. El cierre categorial de la razón económica no puede ser tan riguroso como el de la física o la biología, y por ello su cientificidad es muy precaria y por tanto tiene siempre tanto de prudencia como de ciencia, tal y como señalaba Gustavo Bueno. Por eso es necesario saber diferenciar la economía como ciencia cerrada de la economía como técnica, práctica, la cual, aun tomando prestados muchos contenidos de la economía científica, no es capaz de cerrarse categorialmente. Ahora bien, el material de la economía política, sea como ciencia, sea como tecnología, trasciende hacia otros materiales que no son propiamente económicos y que se insertan en coordenadas filosóficas. Dicho en otras palabras, la economía política, tal y como sosteníamos en el capítulo anterior, presupone una ontología.
En resumidas cuentas, la crítica a cualquier sistema económico realmente existente, es decir, puesto en marcha y funcionando de algún modo, no ha de reducirse a una crítica exclusivamente científica categorial, sino que ha de incluir una crítica filosófica ontológica, como vimos en el capítulo anterior y como seguiremos viendo en el siguiente programa, donde, si todo va bien, trataremos la idea filosófica de libertad. Y antes de despedirme, déjenme que les recomiende la serie de vídeos que Santiago Armesilla está lanzando en su canal para tratar sobre los fundamentos de la economía. Y una precisión que nos hace y es la siguiente. Habrá que tener en cuenta que las cuestiones técnicas en economía no pueden disociarse de la cosmovisión ontológica que los liberales tienen, pues han sido prácticamente ellos los constructores de la economía política como disciplina. Aunque Rayo pertenece a una rama del liberalismo económico que tiene pujanza social, pero no es ni de lejos mayoritaria en la academia económica formal. Ahí dominan los neoclásicos. Y hasta aquí la entrega de esta semana. Os recuerdo que en la caja de descripción de YouTube están los enlaces de interés. Por ejemplo, el enlace a la página de Etsy, donde he puesto a la venta pues una parte de mi obra pictórica, por si queréis hacer regalos artísticos estas Navidades. Bueno, pues ahí está. Os recuerdo que lo recaudado en esas ventas pues será destinado a financiar una parte de los encuentros forjados. También os pongo el enlace al libro, mi primer libro que acaba de ser publicado, que ya está disponible en formato digital y en formato papel también, ¿verdad? Arte, propaganda y política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los mecenas de este canal. No olvidéis revisar bien las notificaciones, la campanita, la suscripción, etc. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!